TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC. Iniciamos una nueva temporada de este programa de análisis de noticias, de contingencia, de todo lo que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Y voy a saludar de inmediato a quienes me acompañan en este primer bloque, porque en el segundo bloque también vamos a tener invitados, así como rematamos la temporada pasada en Medios UDEC. Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción, ¿cómo estás? Bien, Galo, muchas gracias a ti y al resto del panel y muy contenta de empezar esta nueva temporada aquí de Medios UDEC junto a ustedes. Con harta energía estamos empezando, Hugo Varela, esta nueva temporada, hartos comentarios en redes sociales y bueno, necesaria también la información para todo el público. ¿Cómo estás? Hola Edgardo, gracias. Aquí estamos listos y dispuestos para comenzar esta segunda temporada. Saludos a los colegas del panel que están ahí, que lo estén mirando. Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción. ¿Cómo estás, Silvanio? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a los compañeros, colegas aquí del panel. Y aquí estamos, en medio de la pandemia, muy agradecido por estar trabajando, poder trabajar desde la casa y esperando pasar por este periodo complejo, por lo cual todos estamos pasando en este momento. Claro que sí. Javier Cisterna, editor de Noticias UDEC, ¿cómo te va? Muy bien, Galo, un saludo grande, un gusto volver a encontrarnos contigo, con Hugo, con Silvanio, con Karen y también con los panelistas que los van a acompañar también en este segundo bloque y en esta segunda temporada. Claro que sí, una mirada 360, independiente además a lo que es la contingencia y las noticias que marcan también la agenda en la región del Biobío y también en la región de Ñuble. Y a propósito de aquello, los invito a ustedes y a todos quienes nos están mirando a un breve resumen de lo que ha sido esta semana. Algunas noticias que no vamos a detallar en profundidad, pero que sí son relevantes en estas dos regiones que yo les mencionaba. Vamos a ver entonces este mix semanal acá en Medios UDEC. El lunes, el gobierno presentó oficialmente la licitación de la red 5G en nuestro país. La Universidad de Concepción, a través de su rector Carlos Saavedra, fue invitada a la ceremonia por contar con proyectos piloto en la materia. Se espera que las pruebas del equipamiento 5G sean por parte de la Facultad de Ingeniería de la Casa de Estudios, que venía preparando hace meses el despliegue experimental de la red en su campus central, la cual será la primera en su tipo entre las instituciones de educación superior chilenas. Esto permitirá contar con tecnologías de última generación, como realidad virtual, ciudades robóticas e inteligentes. El jueves 20, el presidente Sebastián Piñera encabezó una inédita conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins en la región de Ñuble. En un acto bajo estrictos protocolos sanitarios, sin público ni el tradicional desfile, el mandatario dio inicio a la convocatoria al proceso de nuevos liceos bicentenario. Fue junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, que se anunció la creación de 100 nuevos establecimientos de excelencia y alcanzar así una red de 300 liceos de esta categoría en todo Chile. Esta semana también fue detenido el teniente coronel de Fuerzas Especiales Claudio Crespo como autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por orden de la Fiscalía Centro Norte, arrestó en su domicilio al oficial que había sido desvinculado hace unas semanas de la institución. Una serie de peritajes realizados en la investigación determinaron que fue Crespo quien el 8 de noviembre de 2019 desenfundó su escopeta antidisturbios y disparó en reiteradas ocasiones en contra del joven de 22 años. Y en el ámbito internacional, Joe Biden aceptó la candidatura presidencial demócrata para contender contra Donald Trump. En el último día de la convención demócrata, Biden dio su discurso de aceptación en el que hizo un llamado a la unidad y criticó al actual mandatario, prometiendo acabar con el periodo oscuro del gobierno de Trump. Tras analizar las cifras de coronavirus hasta la fecha, el ex vicepresidente Barack Obama agregó que no hay necesidad de adivinar lo que vendría si Trump es reelegido en noviembre.
El resumen semanal de nuestro compañero Pablo Ayllón en la edición con esas noticias importantes y de todo tipo, acá regionales, nacionales e incluso internacionales. Vamos a conversar el día de hoy en el segundo bloque de un tema muy relevante. Queremos invitarte a opinar a través de las redes sociales de cada uno de los medios de la Corporación Universidad de Concepción. La pregunta tiene relación con la comunicación de parte del gobierno de las medidas sanitarias. ¿Cómo crees que ha sido ese desempeño en cada una de las redes de los medios de la Universidad de Concepción? En los Twitter, Facebook, Instagram, tanto de la radio UDEC, de la discusión, del diario Concepción y también de TVU, vas a poder encontrar esa placa preparada por el equipo de la discusión con la pregunta para que puedas opinar. Vamos a leer algún comentario en el segundo bloque. Pero vamos de lleno al análisis, ¿cierto?, de la semana. Partimos con Javier, con las cuarentenas. Javier, estamos a puertas de aquello, no sabemos cuál va a ser el efecto, pero sí ha sido evidentemente una noticia muy relevante para nuestra zona. Sí, efectivamente, Galo, porque el mayor confinamiento local en 5 meses de pandemia es el que comienza a vivir el Biobío desde hoy a las 23 horas, que recordemos es el nuevo horario de toque de queda en Penco y Tomé, comunas que suman más de 90.000 habitantes. Se iniciará una cuarentena total indefinida, retrocediéndose así a la fase 1 del programa Paso a Paso del Gobierno y el Ministerio de Salud, en tanto en una medida que se esperaba desde hace muchos meses. Concepción, acompañada de Talcahuano y Hualpén, comunas que en conjunto suman más de 400.000 habitantes, aplicarán una cuarentena los fines de semana y días festivos, ¿no? Correspondiente a lo que se entiende también como la fase 2 del programa Paso a Paso. De esta forma, se espera que este fin de semana, a partir desde hoy a las 23 horas y durante todo el fin de semana, en los principales polos urbanos de la provincia de Concepción y cerca del 50% de los casos activos de COVID-19 también aquí en el Biobío se confinen, ¿no? Esta es una medida que se espera que tenga efectos. Hace bastantes días que venimos viendo cifras importantes de contagio en nuestra región, sostenidamente altas, incluso también bordeando el pico. Entonces, bueno, estas son medidas de carácter indefinido. La experiencia en otras comunas y en otros anuncios del gobierno nos indica que deberán extenderse al menos por 2 semanas, pero no tienen una fecha de caducidad, por así decirlo. Entonces, no sabemos si en el caso de Concepción, por ejemplo, la cuarentena de fines de semana y festivos es el límite máximo que propone la autoridad para la capital penquista o es un paso natural hacia una futura cuarentena total, como ya se anunció para Penco y Tomé. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, ha sido uno de los principales a la hora de levantar la bandera de un confinamiento total para la comuna de Concepción. El edil penquista indicó que esta medida llega tarde o llega a medias tintas y también tiene letra chica, ¿no? Porque ciertos comercios y ciertas fórmulas siguen funcionando dentro de la región. Entonces, tenemos que ver cómo resulta esto. Esperamos que se vaya deteniendo el contagio, de alguna forma esto se pueda ir circunscribiendo. Sin embargo, nuevamente la pregunta es si a 5 meses del aterrizaje de la pandemia recién estamos llegando a una cuarentena de fin de semana, en el caso de Concepción, a ver si estamos a tiempo o a ver si estamos llegando tarde. Ahora, Hugo, se produjo un alboroto y eso ha pasado en, digamos, todas las ciudades donde se anuncia cuarentena. Inmediatamente los supermercados, inmediatamente todos los sitios, ¿cierto?, que son de abastecimiento se ven repletos y eso produce también aglomeraciones y ¿por qué no, posibles contagios? Sí, yo de pronto no termino de entender por qué se producen esas circunstancias, porque se ha dicho en todos los tonos, nosotros en los diferentes medios hemos estado informando largamente sobre el tema. Si bien es cierto, es una cuarentena total. Este fin de semana, para no sé, cerca de 500.000 personas, medio millón de personas aquí en la provincia de Concepción, eso no significa que con el permiso adecuado, digamos, si la gente en sus casas tiene alguna necesidad de alimento o de cosas urgentes como algún remedio, va a poder hacerlo, porque ahí está la instancia. Los supermercados van a estar abiertos, incluso se ha normalizado el tema de las ferias que podrían eventualmente abrir para el caso de alimentos. Las botillerías no. Las botillerías están cerradas. Bueno, es que ese no es un elemento esencial, pero la farmacia sí. Entonces, a pesar de que se ha dicho en todos los tonos esto, finalmente pasa lo que hemos visto estos últimos 2 días, desde que se anunció más bien estas nuevas medidas. Aquí tenemos los supermercados llenos, filas gigantescas para todos lados, la gente se desespera. Lamentablemente es una cuestión que no hemos podido solucionar. Yo te quería contar, Galo, sobre una plataforma que se lanzó el fin de semana a propósito de lo que dicen los números versus las situaciones a contrapelo.
que han ido socializándose. Oye, durante la semana se lanzó, dime nomás. Sí, está súper interesante eso, pero aguántanos un poquito, Hugo, para que sigamos primero con el tema de las aglomeraciones, porque Karen ahí tiene también algo que contarnos respecto a este miedo, Karen, según encuestas que se ha perdido por parte de la ciudadanía a enfermarse. Galo, bueno, precisamente esta semana uno de los resultados más llamativos de la encuesta CADEM es que el ítem temor al coronavirus tuvo un descenso de 6 puntos. Esta es la caída más drástica desde marzo en cuanto a esta encuesta desde este año. O sea, ha vuelto a caer el nivel de percepción. Recordemos que en marzo recién estaban llegando los primeros casos a nuestro país, estábamos sabiendo de todo el tema del coronavirus y ahora la situación en cuanto al temor a este virus es más o menos igual. Y esto ciertamente nos hace cuestionarnos qué es lo que está pasando, porque por una parte vemos que estamos, por lo menos acá en Concepción, en el Gran Concepción, en la región del Biobío y también en Ñuble, estamos teniendo algunas medidas un poco más restrictivas de lo que habíamos tenido hasta antes, por supuesto, pero por otro lado también vemos en televisión, por ejemplo, ahora al presidente de la República esta semana anunciando próximamente el retorno del fútbol, etcétera. Entonces, claro, uno se pregunta en cuanto a los mensajes que se están ahí expresando. Por una parte sí, hay que mantenerse en casa, pero por otra parte se pueden realizar nuevamente distintas actividades, como por ejemplo el fútbol, en el cual se evalúa que tal vez incluso se pueda realizar en ciudades con cuarentena. Entonces ahí ciertamente todo este tipo de mensajes yo creo que influyen un poco en cuanto a esta percepción, el temor que la gente pueda tener al riesgo ahí es muy importante y por supuesto lo hemos reflejado en las calles, las aglomeraciones han aumentado. A propósito, bueno, hace poco fue el Día del Niño, se esperaba que aumentaran este tipo de aglomeraciones, probablemente relacionado con el tema del consumo, ya lo sabemos. Por otra parte, hace poco empezó mucha gente también a recibir el 10%, ciertamente el mayor poder adquisitivo hace que aumente el tema de las compras, el consumo, etcétera. Hay distintas situaciones que estamos viendo y que ahí también es interesante analizar desde el punto de vista comunicacional y que lo vamos a hacer también en un rato más, pero de ahí yo creo que podríamos tal vez extraer qué está pasando y por qué está bajando esta percepción o este miedo, temor al coronavirus. A propósito de lo que dice Karen Silvanio, mucha gente se siente un tanto extraña con cifras, ¿cierto?, que a lo mejor nunca habían visto en sus cuentas, convertirse en, no sé si en millonario, pero sí tener una cifra, ¿cierto?, que para muchos es difícil de conseguir. A veces hace que se cometan errores, que uno quiera gastarla de inmediato. Hemos visto todo lo que ha pasado con los electrodomésticos, la venta de celulares, incluso se ha comparado, lo hemos dicho ya acá en TVU, lo que ha pasado en estos días con semanas previas a Navidad. Ese impulso económico va a ser muy bueno. Sí, eso es lo que espera el comercio. Bueno, y hay que recordar, anterior a la aprobación de la ley del 10%, se anunciaba, se vacinaba un hecatombe caso se retirara el 10%. Sin embargo, eso no ha pasado. De hecho, las bolsas de valores, por ejemplo, una caída muy leve, en fin. Ahora es al revés, se está hablando de los efectos positivos del retiro del 10%, que podría impactar en forma favorable al comercio. Bueno, y eso obviamente ha generado estas aglomeraciones que tanto Karen como Hugo han comentado. Ahora, hay que recordar que tampoco esa es una foto de todos los días. Nosotros hemos reporteado, hemos publicado fotos, ayer, por ejemplo, aglomeraciones en supermercados, porque es previa a la cuarentena, pero eso no es todos los días. No ocurre aglomeraciones en los centros comerciales todos los días. Y de hecho da fe de eso las cifras del comercio nacional como del comercio detallista local. Silvanio, disculpa que te interrumpa, pero con tantas cifras uno que no es especialista en el tema también se pierde y cuando se dice estamos súper mal o estamos súper bien, bueno, ¿a dónde nosotros tenemos que poner atención? ¿En cuál de todas las cifras? ¿Cómo saber efectivamente si es que nos estamos recuperando económicamente, si es que vamos empeorando? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Cuál es el indicador? Las cifras macro, las cifras de economía, actividad económica regional. Nosotros en Biobío crecimos 1.2 el año pasado, un poquito, incluso 1.4, un poquito arriba del promedio nacional. Ahora, hay sectores que en crisis van a tener mejores posibilidades de hacer negocios y sectores que van a perder. Eso pasa en cualquier lado, no solo acá. Y el comercio es uno de los que pierde, entre comillas. Recordemos, más de 200
locales comerciales del centro de Concepción han cerrado desde el inicio de la pandemia. No solo como fruto de la pandemia, sino que venía desde el último trimestre del año pasado. 25% de ventas reales ha caído al comercio minorista, el comercio detallista. Pero hay que hacer la otra lectura también. El comercio tradicional ha perdido porque no estaba adaptado, por ejemplo, al comercio electrónico. Porque el comercio electrónico, lo conversamos el otro día, ha duplicado las ventas. Quiero saber acá, antes de que sigas con el comercio electrónico, ¿quién ha comprado por internet de nuestros compañeros que tenemos en pantalla? A ver, Javier, levanta la mano. Ah, todos. Todos han comprado. Yo también me sumo. ¿Buena experiencia o mala experiencia? Javier, rapidito, a ver. Más buena que mala, debo decir. Incluso tuve que devolver un producto y la empresa se portó súper bien. Ahora, cuando te avisan que el producto está atrasado, no hay vuelta que darle. O sea, tú solo te quedas a esperar. No tienes a quién reclamarle. ¿A Hugo le pidió lo que llegó, no? O sea, ¿le llegó lo que pidió? Ahí sí. Pésima experiencia. Pésima. Sí, un par de películas a una reconocida editorial y había cero comunicación con la empresa. No tenían canales de comunicación establecidos, fluidos. ¿Devolvieron la plata por último, no? No, después llegó, pero llegó muchísimo después de la fecha y casi te la tiraron. Ahí está ya para que no molesten más. Incluso con pregunta al CERNAC, @CERNAC, a ver si podía resultar el asunto. Pero bien difícil. Yo no entiendo que no es lo de todas las empresas, pero en el caso mío fue una mala experiencia. Vamos con una buena o una mala. Karen, ¿tu experiencia? Buena en general, Galo. No he tenido problemas, he recibido mis compras bien. A lo mucho se atrasan un poco con un par de días, pero todo súper bien ha funcionado en cuanto a las compras que he hecho por internet. Y he hecho todo tipo de compras por internet y me ha funcionado perfecto el sistema. Yo igual en general bastante buena con algunos productos que no han llegado, pero bueno, ahí hay que estar muy atento. El comercio electrónico, Silvanio, ha tenido un alza exponencial en todo el mundo. El e-commerce, ¿cierto? Llegó para quedarse. Eso también nos permite el distanciamiento físico, pero también hay falencias, hay cosas que mejorar, evidentemente. Así es. Una de ellas es la logística. Obviamente, el retail, por ejemplo, en especial una gran empresa, no voy a mencionar el nombre, no voy a hacer comercial en forma gratuita, pero una de las tres grandes tiene serios problemas de logística, de entrega, retrasos. Lo conversamos el otro día. Y además está el factor costo. Yo también compro por internet, siempre he comprado. Ahora compré un juguete para el Día del Niño. Costo de entrega en mi casa, 7.990 pesos. Es decir, 8.000 pesos. 8 lucas para por el despacho, por mandártelo a la casa simplemente. Así es. Compré por internet para recibirlo en mi casa, no tener que trasladarme hasta la tienda física para retirarlo. 8.000 pesos. Claramente hay un nuevo negocio. Ya, pero disculpa, solo para el contrapunto, quizás hay gente que está dispuesta a pagar esas 8 lucas para no ir a exponerse, a lo mejor, y eso es lo que están cobrando. Yo entiendo a lo que va, cierto que tampoco se trata de aprovecharse, de ser ahí descarado, pero a lo mejor hay gente que está dispuesto a asumir ese costo. Por supuesto. Yo asumí el costo, pero una vez no más, no dos. Yo encuentro caro y hay un nuevo negocio de reparto de productos que también sirve como marketing. El nuevo marketing es exactamente la entrega en el día, la hora indicada, como corresponde, el producto esté en condiciones y a bajo costo. Ese es el nuevo marketing y que las empresas están apostando. Y en todo eso hay una cadena logística gigantesca, que no estavam preparados para a pandemia, obviamente como muitos outros setores, pero que sim estamos enganchando. Muy bien, el análisis entonces desde el aspecto económico, que también es relevante y que se cruza evidentemente con todo lo que estamos viviendo. Y hablando de cifras, hay un gran trabajo que se está desarrollando entre las tres principales casas de estudio que tenemos acá en nuestro país. Ayer le preguntábamos al ministro de Ciencia también por aquello. Hugo, este es un gran avance y ha habido también avances en que se tome en cuenta a los científicos. Y ojalá que esos datos, ¿cierto?, tan relevantes nos entreguen también medidas que vayan acorde a lo que estamos viviendo. Sí, las universidades en términos generales han jugado un rol bien importante a la hora de arrojar luz sobre un fenómeno que era bien nebuloso, que era el tema de las cifras y la duda en general que había en torno a las estadísticas que estaba entregando el gobierno, en particular el Ejecutivo, con la administración de esta pandemia.
Yo de antes estaba anunciando la plataforma ecovidchile.cl que se dio a conocer este 13 de agosto, la semana pasada, y que es un trabajo conjunto desarrollado entre la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, y a la cual se sumó la Universidad de Concepción, que vino a ponerle el tema territorial. Nosotros somos una universidad de región, entonces el que la Universidad de Concepción esté participando ahí le da el toque efectivamente territorial. Uno puede acceder a cifras a nivel nacional, regional, provincial, por servicio de salud, incluso por comuna. ¿A qué tipo de cifra? Hay 5 factores que se dieron a conocer y que ustedes los pueden ver en su domicilio, ecovidchile.cl en la página, sobre la dinámica de los contagios. El primer ítem, el testeo. Segundo ítem, la capacidad de testeo. Tercer ítem, trazabilidad. Cuarto ítem, aislamiento. Y quinto ítem, capacidad de los hospitales. ¿Cuál es la capacidad hospitalaria? Ahí nosotros tenemos tremendos hospitales aquí, el Hospital Regional y el Hospital Higuera. Yo siento que esta capacidad hospitalaria que tenemos ha impedido, por ejemplo, que en algún minuto hacia atrás hayamos tenido una pandemia, porque teníamos siempre camas disponibles, siempre insumos para atender eventualmente un número importante de pacientes de COVID. Revisamos cuando se lanzó el 13 de agosto las páginas, lo hice al aire con Fernanda Vega, que estaba en el estudio, y pudimos notar que a nivel de la provincia de Concepción o de la región del Biobío, esto se mide en semáforo, en verde, amarillo, qué sé yo, y todos los ítems en la región del Biobío estaban con semáforo rojo. Mira, Hugo, estamos en vivo con el sitio web a esta hora, ahí para compartirlo. Claro, prácticamente todo en rojo. Hay una línea que es verde, me voy a acercar a un monitor para ver de qué es lo que se trata. Tiene que ver con la capacidad hospitalaria. Esa línea, bueno, tiene ahí verde en la semana, ¿cierto?, que estamos revisando en el día 16 de agosto. Claro, es lo que te señalaba. Nosotros en general tenemos una muy buena capacidad hospitalaria con tremendos centros asistenciales, con muy buenos profesionales, muy buen equipamiento, y eso ha impedido, siento yo, que la autoridad, por lo menos el Ejecutivo, haya decretado cuarentenas anteriormente. Pero las otras cifras, todas en rojo, dan cuenta que la región del Biobío, el 13 de agosto, cuando se anunció esta página, ya estaba bien complicado. A esto sumémosle lo que ha hecho la Universidad de Concepción propiamente tal, con este equipo de proyecciones COVID-19 que está dirigido por el investigador Guillermo Cabrera. Ya todos hemos conversado con él y sabemos lo que ha hecho. Y él, a través de su equipo multidisciplinario, había proyectado una especie de segundo pic, digamos, porque en junio tuvimos uno, se supone, y ahora se había proyectado un segundo pic para entre agosto y septiembre. Y mira, es precisamente lo que está sucediendo ahora con los 246 casos aquí en la región del Biobío, con más de 1.700 casos activos. Lo que da cuenta entonces que la ciencia es súper fiable en términos de los datos que arroja y es capaz de advertir situaciones que van a ocurrir, como el caso hoy de las cuarentenas que tenemos para 5 comunas en el Concepción Metropolitana. Un completo resumen de lo que es e-COVID para que ustedes lo puedan revisar, esta experiencia de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica y la Universidad de Chile unidas contra la pandemia. Vamos a hablar de la comunicación de riesgo, vamos a tener a un gran invitado a la vuelta de la pausa comercial. Se va a quedar Karen Candia con nosotros, pero quiero agradecerle al resto de nuestros compañeros en este regreso de Medio Sudec. Javier Cisternas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo grande, Galo, también a mis compañeros y mucho éxito también en el segundo bloque. Sigue su confinamiento, Javier, en Concepción. Increíble, batiendo el récord. Silvanio Mariani, también en San Pedro, ahí usted cuidándose. Silvanio está silenciado. Sí. En Concepción. En Concepción. Radito también. Sí. Y solo que quería decir, respecto de que comentó Hugo, hay que quitarse el sombrero al equipo de Guillermo Cabrera, entre todas las iniciativas, porque han achuntado, pero en forma milimétrica. Muy bien. Anunció y ahí están los números. Muchas gracias por todo, un gusto estar con ustedes. Gracias, Silvanio. Desde Concepción y desde Talcahuano, Hugo Varela, gracias también, colega. Estén muy bien, saludos a todos, chao, nos vemos. Chao, chao. Karen, seguimos nosotros, se suma Francisco Martinich de la discusión. Ya regresamos con Medio Sudec por las pantallas de TVU.
Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. No entiendo por qué abrieron los malls. No lo entiendo. Creo que son lugares donde uno no necesita ir. Creo que tratar de ir al supermercado la menor cantidad de veces posible, tratar de elegir el almacén de la esquina, ir y volver, una salida a caminar, digamos, si es que estamos desconfinados, y volver a la casa, distancia social, no reuniones, no carretes. Solamente si nos enfermamos nosotros podemos tener consecuencias súper graves para toda la vida. Dicen que hay gente que queda con daño del corazón, etcétera, etcétera. Y hay personas que no resisten la enfermedad y nosotros tenemos que apoyar a esas personas, que generar poco espacio de contagio. Quiero agradecer a la universidad porque ellos han cedido este espacio físico para la instalación de este hospital modular. Yo siempre he dicho que salud, dentro del contexto del desarrollo del país, es un tema de Estado, no del gobierno de turno. Por lo tanto, ante los problemas de salud tenemos que trabajar todos en conjunto, todos unidos, sobre todo en esta época en que la pandemia nos ha atacado tan fuertemente. Desde el primer minuto en que el director del Servicio de Salud nos invitó a analizar esta situación, respondimos en 5 minutos diciendo que sí, porque la universidad a lo largo de toda su historia ha tenido un compromiso con la ciudadanía, con la salud pública. Ya estamos de regreso en Medios UDEC por las pantallas de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y ya tenemos a nuestro invitado estelar del día de hoy. Además se suma a nuestro panel Francisco Martinich, director del diario y de la radio La Discusión. Desde Chillán está Francisco con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, bien, buenas tardes. Un gusto de acompañarlos en esta nueva edición. Claro que sí, nueva temporada además que estábamos comentando con Karen hace un ratito y con nuestro primer invitado de la segunda temporada. Él es Michel Delerve, consultor en gestión de emergencias, en gestión de crisis, preparación de la comunidad, también fortalecimiento de las capacidades locales, comunicador de riesgo. A nivel internacional ha participado como conferencista en seminarios, reuniones en diversos países, con mucha experiencia para desarrollar este tema y para evaluar qué tal ha estado la comunicación acá en nuestro país. ¿Cómo estás, Michel? Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, compartir contigo la pregunta que le hicimos a nuestro público a través de las redes sociales. ¿Cómo crees que ha sido el desempeño del gobierno en la comunicación de las medidas sanitarias? Hay que decir que prácticamente todas las respuestas reprueban la comunicación del gobierno en cada una de las redes sociales. Mala, malísima, de lo peor, son algunos de los comentarios. Michel, ¿concuerdas con lo que dice la gente? Quizás a veces es complejo opinar en estos contextos y sin tener que poner parámetros objetivos, porque la verdad es que la animosidad, el desgaste, la situación que todos estamos viviendo hace que muchas veces un juicio pueda aparecer como cargado de emoción y perdiendo la objetividad. Y eso también nos hace perder la posibilidad de aprender, pero también de hacer una evaluación adecuada. Y por lo tanto, yo quiero decirte, por ejemplo, que los sistemas modernos son desde la base hacia el centro. Eso significa que, por lo tanto, son comunitarios. Al ser comunitarios, se requiere que la comunicación sea simple y de alcance masivo. Algo que claramente no ha sido así. Desde solo el hecho de que las comunicaciones son centralizadas, son desde el nivel nacional. Por lo tanto, te voy a poner un ejemplo objetivo. La realidad de la región metropolitana termina transformándose
en una realidad a nivel nacional. Es decir, aumentan los casos en la región metropolitana, hay graves problemas en la región metropolitana, que fue lo que pasó, ¿cierto?, a fines de abril, y se complejiza toda la gestión a nivel nacional, cuando en realidad a nivel nacional teníamos algunas regiones, por ejemplo, donde la situación no estaba tan mal. Es decir, la situación varía región a región. Hoy día, por ejemplo, estamos hablando de que la situación en Magallanes está bastante complicada, pero tenemos informes nacionales que son un par de veces a la semana, donde se ha instalado el tema de la nueva mejoría. Curiosamente, cerca de un 70% de las personas que han fallecido en toda la pandemia lo han hecho o ha ocurrido su deceso con posterioridad a ese anuncio. Entonces, es sumamente complejo. Creo que efectivamente el mensaje ha sido complicado, no ha sido simple de alcance masivo, pero eso también no responde a un hecho casual, responde a una estrategia, y la estrategia del gobierno es una estrategia que se ha centrado en lo médico, en lo sanitario y no en lo social, y por lo tanto en el centro no están las personas, sino que en el centro está el virus, y desde el punto de vista del indicador de rendimiento o de éxito de la estrategia está cuántos ventiladores tenemos o cuántos ventiladores no tenemos. ¿Te fijas? Y creo que eso ha impactado transversalmente todo lo que es la comunicación, y por lo tanto yo creo que efectivamente hay mucho que mejorar, pero lo más importante es que esto responde al enfoque. Es decir, si tú te pones un filtro amarillo y esa va a ser tu decisión, obviamente lo que vas a mirar por delante va a tener toda una tonalidad amarilla, y por lo tanto hasta el momento yo veo difícil que vaya a cambiar la comunicación porque no responde a un hecho casual o puntual. Hola Michelle, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Francisco por acá. Tú bien has descrito, ¿no? Hay un modelo, un enfoque de gestión que es altamente centralizado. Y se nos ha explicado, digamos, cuando lo hemos planteado desde regiones, que una pandemia debe administrarse de esta forma. No obstante, el tiempo ha dicho lo contrario, y efectivamente en los problemas que tenemos justamente de comunicación aparece aquello. Tú ya lo deslizaste, ¿no es cierto?, recientemente, ¿no? Esa receta única para todo el país no sirve aplicarse, digamos, en regiones que tienen realidades diametralmente distintas y donde el enfoque territorial aparentemente ha estado muy ausente. Correcto, y eso tiene que ver probablemente con aspectos de orden cultural, porque nosotros debemos comprender que cuando estamos en un país con un hiperpresidencialismo, con una centralización realmente, que para algunos elementos quizás podría ser para un país pequeño como el nuestro, pero desde el punto de vista de emergencia, de gestión de emergencia, la verdad es que todos los modelos, independientes del tamaño del país, que pueden considerarse modernos, son descentralizados. Y para esto tenemos el caso de Nueva Zelanda, tenemos casos de Australia, no solamente tenemos casos de las grandes potencias o grandes países a nivel internacional. Por lo tanto, creo que efectivamente falta ese elemento. Elemento que, por ejemplo, en el caso de Rapa Nui, no solamente tiene que ver con la cultura, sino que tiene que ver también con las características geográficas. Y quiero señalarte ahí una comparación en materia del manejo. Una cosa es manejar esto en el Gran Santiago o en la región metropolitana, donde tú tienes un ecosistema. Por lo tanto, la verdad es que levantar una cuarentena en un lado, bajarla en otro, no tiene ningún sentido porque es un ecosistema. Por lo tanto, el virus que se transmite a través de nosotros se mueve con nosotros. Y por lo tanto, en una región donde tú te mueves de un extremo a otro y puedes cruzar 10 o 20 comunas en un tránsito, la verdad es que no respeta límites jurisdiccionales. ¿Michelle? Sin embargo, en Rapa Nui, por ejemplo, es una isla. Es un sector que además es el otro extremo. Es sumamente fácil compartimentar, que es una de las grandes ventajas que tiene Chile en general. Y lo vemos en los terremotos, ¿no? La facilidad para compartimentar lo vemos malamente en nuestros terremotos, porque se cortan dos carreteras y queda nuestro país cortado completo. Pero en este caso
compartimentar puede ser algo muy interesante. Sí. Yo te quiero preguntar específicamente por lo que ha pasado con los alcaldes, porque ha habido un fuego ahí, una disputa, ¿cierto?, por parte de las autoridades de gobierno y también los ediles. ¿Cómo crees que se ha manejado aquello, particularmente acá en Concepción? Bueno, hemos tenido declaraciones cruzadas del intendente con la Asociación de Alcaldes, con el alcalde de Concepción, lo hemos visto también en Santiago. ¿Qué pasa con ese nivel jerárquico, con esas discusiones que finalmente no ayudan en nada a la ciudadanía? Bueno, dicen que el lenguaje construye realidad y por lo tanto nosotros habitualmente nos referimos a los municipios como gobiernos locales, pero en realidad en Chile no son gobiernos locales, son administraciones locales, por lo tanto tienen mucho menos poder que la capacidad que debería tener en un territorio de gobernanza, por ejemplo, un municipio equivalente a un municipio en otros países. Ahora, yendo desde lo teórico, los sistemas modernos son desde la base, decíamos, por lo tanto es comunidad organizada y entrenada con sus administraciones, como el caso chileno, o gobiernos debidamente encadenados, empoderados, con recursos, con facultades y también con capacidades técnicas. Eso nosotros tenemos un problema estructural que, digamos, quedó de manifiesto el 27F y en prácticamente todas las grandes emergencias que hemos tenido después, pero que ahí tenemos un problema estructural de nuestro modelo de gestión que es totalmente centralizado. Pero obviamente no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes, y por lo tanto lo que estamos viendo hoy día es que nuevamente las capacidades locales se ven débiles y además tenemos otro tipo de conducta, y es que en Chile el sistema va en reemplazo de la autoridad local, es decir, los niveles centrales van en reemplazo de los niveles locales. Sin embargo, en los sistemas modernos, los niveles centrales van en apoyo y no en reemplazo del nivel local, precisamente por las dinámicas que señalábamos, ¿no? El tema cultural, en muchos casos incluso el tema religioso puede ser un elemento fundamental, o en aquellos lugares donde, por ejemplo, hay pueblos originarios, o el aislamiento mismo que implica en zonas por ejemplo, en el norte de Chile, que tenemos comunidades tan aisladas. Entonces, esos elementos son fundamentales. Pero, insisto, lamentablemente seguimos con la misma forma de hacer las cosas. Me preocupa mucho que sigamos, además, en este momento con los tremendos y malos resultados que ha tenido esta estrategia, en términos de la cantidad de personas fallecidas y enfermas, que sigamos con la misma estrategia y no haya un cuestionamiento. Que además debo señalarte, nosotros, probablemente muchos de los que nos ven y nos escuchan, no saben que Chile está dentro de los 10 países con mayor cantidad de fallecidos en el mundo. Es decir, dependiendo de la cifra que tomemos, estamos peor que Italia, peor que España, incluso en el momento actual, donde ellos ya están viviendo una segunda ola o viendo los rebrotes. Y curiosamente, en Chile a la fecha, ni siquiera ha habido, y ahí voy a todos los poderes del Estado, ni siquiera ha habido una evaluación de la estrategia para establecer los cambios. Primero, para bajar los contagios al máximo lo más rápidamente posible, y en segundo, poder establecer entonces una nueva estrategia que vaya en torno a lo que es la protección de la vida y el bienestar de las personas, que eso lleva y conlleva obviamente no solo la salud, sino que lleva aspectos de salud mental, social, bienestar en general y el económico también. Karen. ¿Estamos con Karen? Ahora sí. Ahora sí. ¿Escuchan? Sí. Michelle, bueno, gracias por acompañarnos. Precisamente y a propósito de lo que estabas señalando en el último minuto, tú lo dijiste recién, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo comentaba en el bloque anterior, los resultados de la encuesta CADEM, en que hemos visto que ha bajado esta percepción o el temor al virus por parte de la gente. Volvimos a los niveles que había en cuanto a percepción, lo que teníamos en marzo, y ahora estamos en agosto. Ha pasado mucho, han pasado estrategias, hemos visto
colapsos en algunos sistemas de salud y hemos visto, por supuesto, lamentablemente en aumento el número de fallecidos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Estamos todavía a tiempo para corregir esta estrategia? Y si estamos a tiempo, ¿cuáles son precisamente a lo mejor las acciones que podríamos hacer nosotros? Incluso esperamos, por supuesto, un lineamiento por parte del gobierno, pero también estamos los medios de comunicación y nosotros con nuestras conductas individuales con una tremenda responsabilidad en todo esto. ¿Qué podríamos hacer precisamente para tratar de en algo de apoyar a salir de esta situación? Probablemente la primera herramienta que hay para vincular a la comunidad e involucrarla, porque no se trata de que la comunidad participe. En los sistemas modernos, la comunidad, uno busca que se involucre, tiene que ver con el aspecto comunicacional. Pero el aspecto comunicacional también tiene que estar fundado en la transparencia, en el acceso a la información, en información simple y de alcance masivo, y eso va construyendo el liderazgo y la conducción, que son probablemente todos estos elementos que estamos hablando, de elementos que se han visto seriamente afectados durante esta pandemia y que lamentablemente no se han reforzado. Por lo tanto, tenemos, y te voy a poner un ejemplo, y quienes nos ven y nos escuchan, seguramente sería difícil para ellos relatarnos qué implica el plan paso a paso. Un plan paso a paso que incluso desde el primer día que se anuncia, cambia, a los pocos días cambia. Hasta el día de hoy incluso hay modificaciones en ese plan paso a paso en la gráfica que no se han hecho. Es decir, la primera semana, por ejemplo, los adultos mayores en la fase de transición tenían cuarentena total. Sin embargo, 2 o 3 días después de que eso se anuncia, se señala que pueden salir varias veces a la semana a caminar. Es decir, las contradicciones permanentes respecto de cuestiones que parecen establecidas formalmente, pero que después se contradice con las medidas, hace que entonces cualquier plan, cualquier instrucción vaya siendo cada vez menos mirada. Es decir, como que yo te dijera hoy día, mira, si mañana tenemos un terremoto, hay que arrancar hacia la derecha, pero bueno, mañana voy y te digo, bueno, si mañana hubiese un terremoto, en realidad no cambiemos hacia la derecha, mejor vámonos hacia la derecha, pero un poquito más hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es que finalmente la comunidad deja de escuchar, pero no solamente deja de escuchar, sino que además empieza a confundirse respecto de los liderazgos y empiezan también lo que se señalaba, ¿no? Las pugnas con los alcaldes, con líderes de opinión, con el mundo de la ciencia, de los expertos, donde empiezan a haber contradicciones, incluso del mundo universitario, de los investigadores. Por lo tanto, yo creo que siempre estamos a tiempo de cambiar. El problema es que para algunos ya no va a ser beneficioso cambiar. Hay quienes ya van a haber fallecido. Hoy día, este fin de semana, con el nuevo informe epidemiológico, vamos a haber superado entonces y vamos a ver de nuevo que una vez a la semana se nos señala que quizás ahora ya estamos entonces sobre los 15.000 personas fallecidas. Pero cuando hablamos de 15.000 personas fallecidas, no somos solo números. Somos seres humanos que tienen relaciones significativas, familia. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado de esas 15.000 personas cuántos son padres, cuántos son madres, cuántos son hijos, cuántos son abuelos? O sea, el impacto es enorme y es un impacto que va a quedar por décadas. Pero este relajamiento que hemos tenido hace también que, por una parte, no le tomemos el peso al impacto social, humano que hay detrás de esto, y donde cada vida importa, y no tiene que ver si son decenas o centenas, cada vida importa, pero en segundo lugar tiene que ver con este relajo de las medidas, donde al final, cuando yo te repito todos los días por semanas que hay una leve mejoría, a la cuarta vez ya no es una leve mejoría. Se empieza a instalar la idea de que estamos bien. Y la verdad es que hoy día no estamos bien. Pero a ver, seamos objetivos nuevamente. Hoy día la cifra bordea siempre los 2.000 casos. A nivel nacional, cuando se descontroló la pandemia, uno podría determinar 3 días durante el mes de abril, a fines de abril. Un día fueron un poco más de 400 casos, al día siguiente fueron un poco más de 500 casos y al día siguiente fueron un poco más de 700 casos. Y hoy día estamos cerca de los 2.000. O sea, hoy día no estamos mejor que cuando se inició el crecimiento
más relevante de esta pandemia. Y además, sin embargo, sí, dime. No, y además era para también involucrar a Francisco, que yo sé que lo hemos comentado en otras veces. Francisco, se ha normalizado el tema de las víctimas. Antes era noticia que fallecía una persona, 2 personas, 5 personas, 10 personas, y de repente le perdimos también el sentido de aquello. Absolutamente, ahí hay una, como bien dice Michelle, una deshumanización total que proviene justamente de ese análisis frío de los números, que incluso cuando se comunicaban los fallecimientos en los meses de marzo, abril, había, hasta lo comentábamos, ¿no es cierto?, en la reunión de pauta, había una cierta descripción de las personas fallecidas, había algo de humanidad, digamos, en ese reporte. Ahora simplemente son cifras. Michelle, yo te quería llevar a justamente comentarte a propósito de lo que estaba señalando, de esta cómo la percepción de riesgo ha ido cediendo, y preguntarte si el miedo, por ejemplo, es un buen recurso de disciplinamiento social para justamente propender hacia una mayor observancia de las medidas de prevención que se han ido relajando muchísimo pese al tiempo que ha transcurrido. Es sumamente complejo hablar del miedo porque en nuestra cultura, y digo nuestra cultura local, el miedo se comprende como algo en lo cual hay que asustar a la gente para que haga algo o para que deje de hacer algo. Y eso, en definitiva, tiene también una mirada bastante paternalista, bastante de una imagen. Si tú te fijas, nosotros manejamos la emergencia pensando siempre mucho en el control y no en involucrar a la comunidad. De hecho, yo creo que en esta última década se han declarado más estados de excepción constitucional que permite que las Fuerzas Armadas entren al control de la seguridad pública, mucho más que los 20 años anteriores. Y todos asociados, salvo el estallido social, todos asociados a catástrofe y emergencia. Y eso tiene que ver con que lo manejamos muy desde el control. Ahora, si tú me señalas que el miedo o el temor, digamos, viene desde la sensación natural, humana, de supervivencia, que eso además va acompañado de conducción y liderazgo, es decir, el ciudadano siente temor, siente miedo, por lo tanto, lo que hace es que levanta todas sus antenas, pone toda su energía, su adrenalina en la supervivencia, en la protección propia y de otros, porque somos seres comunitarios y por lo tanto somos seres sociales. Entonces, claro, ahí tiene una mirada que es absolutamente favorable, natural, que uno debería esperar. Quizás por eso nos llaman tanto la atención, Michelle, disculpa, las campañas publicitarias del extranjero, como las que hemos visto estos días en redes sociales de España, en donde se celebra un cumpleaños y le llega de regalo un ventilador, ¿cierto? Y se mezcla con el sonido y una imagen potente. A lo mejor por eso no estamos acostumbrados a aquello acá en Chile. Claro, pero yo te diría que en general, de hecho, me llama mucho la atención porque muchas veces lo que hacemos es relativizamos el discurso y por lo tanto creemos que decir la verdad y decir las cosas como son va a asustar, va a generar miedo y eso es contraproducente. O dos, nos vamos al otro extremo y generamos esta suerte de campañas de shock donde lo que genera no es conducción, genera miedo y el miedo sin conducción inmoviliza. De hecho, te quiero poner un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la cifra tan simple de decir, y te voy a poner en comparación 2 cifras, y cómo eso impacta? La cifra, 1, de cuántos ventiladores tenemos, una cifra positiva, cada día se ha dicho, tenemos 500, 300 ventiladores. Y por otra parte se dice, somos el país que más testea en América Latina. Entonces, cuando nos conviene la cifra, en positivo lo ponemos, pero eso nos lleva a borrar una parte del bosque, que es la parte del bosque que se nos está incendiando. Claro, por ejemplo, es decir, estamos dentro de los 10 países con mayor cantidad de personas fallecidas en el mundo por millón de habitantes. De hecho, somos el tercero. La última semana nos superó Perú. Pero esa es la realidad. Sí, y esa información debería entregarse transparentemente. Lo único, antes de darle el pase a Karen, que quería agregar respecto a eso, el comunicado que se envía a diario aquí en la región del Biobío, hoy señala que tenemos una disponibilidad actual de camas UCI
del 20%. O sea, eso quiere decir, si es que uno lo mira desde el otro lado, es que tenemos una ocupación del 80%. Y ya el 80% en camas, ¿cierto?, es prácticamente el 100%. Eso lo sabrá muy bien la gente que trabaja en salud. Entonces, la forma como tú inviertes la cifra o das el porcentaje, evidentemente también está señalando algo. Karen. Sí, bueno, y a propósito también de lo que estábamos hablando, por otra parte se da un proceso que es el desgaste natural, que es algo absolutamente entendible en este contexto. ¿Cómo, Michelle, entonces nosotros desde la comunicación podemos aportar también para cómo se gestiona el tema de este desgaste natural que se va dando en cada uno de nosotros, en las personas, el hecho de estar en confinamiento, el estar expuesto constantemente a este tipo de mensajes por parte del gobierno? A veces, como tú bien has hecho el análisis, a veces son mensajes por un lado en que sí, tenemos que salir, estamos en un plan avanzando pasito a pasito, se van a retomar algunas actividades, pero por otra parte la idea es que se queden en casa, mantengan el autocuidado, vamos a poner cordón sanitario, cuarentena. A veces se ve un poco claramente contradictorio, y obviamente eso sumado al desgaste natural que cada uno de nosotros pudiera tener, ciertamente es un gran desafío para gestionarlo desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cómo se puede hacer para que efectivamente tal vez volvamos a poder regular, tal vez apoyar la regulación en cuanto a este alto nivel de contagio que estamos viendo? La transparencia y el acceso a la información es vital, y lo que tiene que ver con mensajes simples de alcance masivo, que por lo tanto incluya la transparencia, por dura que sea. Y quiero señalarte, incluso tomar el ejemplo de recién de las cifras. Tú me dices, hay un 80% de ocupación, pero la verdad es que los hospitales han reconvertido camas. Por lo tanto, cuando estamos hablando del 80% de ocupación, yo te diría, ¿estamos hablando del 80% de ocupación sobre las camas base de la UCI de los hospitales, o estamos hablando del 80% de ocupación del 300% de nuevas camas que debieron instalarse producto de la pandemia? Claro. Porque si fuera así, estaríamos hablando quizá de que estamos con un 200% de ocupación, que la verdad es que es eso. Porque la verdad es que en general se tuvieron que duplicar o triplicar la cantidad de camas. Y eso finalmente la gente lo sabe o lo intuye, o finalmente aparece en la cifra. Entonces, ahí el mensaje simple de alcance masivo. Creo que los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en términos de cuestionar a la autoridad. Cuando digo cuestionar, no lo digo desde el punto de vista de criticarlos por criticarlos, ni tampoco, más bien encarar a la autoridad en lo que se denomina accountability pública, es decir, que rindan cuenta y hagan rendición de cuenta y responsabilidad respecto de la información que se está entregando. Michelle, a propósito de eso, ¿sí? A propósito de eso, porque al tiro, Francisco, se suspendió la entrega diaria de la información, en donde estaba la oportunidad además de los periodistas de contrapreguntar, ¿cierto?, si es que existe alguna duda. ¿Qué te parece eso a ti, que ahora ya no existan estos reportes diarios? No, yo creo que es negativo. Creo que además me parece lamentable que la mayoría de los medios de comunicación que tienen un alcance nacional corten las transmisiones prácticamente a la mitad del reporte, cuando simplemente se dan las cifras. Y si tú me preguntas, hoy día probablemente la parte más importante de uno de los puntos de prensa diario o de los comunicados diarios está en las preguntas que hacen los periodistas, porque ahí se reflejan las dudas y las inconsistencias que van surgiendo. Por lo tanto, me parece lamentable, y por eso creo que el rol de la prensa es fundamental. Somos un país pequeño y uno comprende que ese rol también debe enfrentar dificultades, pero creo que es inevitable. También en materia de la difusión de la información, no solamente, digamos, la oficial, la que ocurre en momentos determinados, desde las campañas, desde la información de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Hoy día, en una sociedad hiperconectada, los medios de comunicación son el canal para vincular y para involucrar comunidad. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema, y me llama mucho la atención que durante esta semana, que estamos en una situación compleja a nivel país, porque no está fácil el tema. Hoy día incluso se hable de rebrote, cuando el rebrote solo se da cuando está controlado, y hoy día no está controlado. Hoy día es probablemente cuando
Cuando esto está disminuyendo en alguna zona y aumentando en otra, es cuando el rol de los medios y la autoridad está con esta mirada centralizada todavía, los medios pueden hacer mucho, incluso en generar un contrapeso comunicacional para que no se baje la guardia. Bueno, para eso también está, el medio UDEC aquí. Francisco, nos queda un minutito para la última pregunta, por favor. Bien, gracias. Bueno, Michelle, sí, solo comentar respecto a lo último, no quiero quedarme con esa reflexión de que los medios también tenemos probablemente una deuda importante en formarnos, digamos, profesionalmente en lo que es la comunicación de riesgo, que es una disciplina que he leído varios de tus artículos, donde nosotros en nuestro país tiene una mora muy importante, digamos, hay un atraso muy significativo. Pero mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Tú definiste esta emergencia como una situación que tiene componentes sociales muy importantes y que lo que se ha puesto sobre la mesa son fundamentalmente criterios sanitarios. Y te he leído, ¿no es cierto?, que has planteado que desatenderse de este factor, de este componente social, puede significar, ¿no es cierto?, el incubar un descontento incluso superior al que manifestó la ciudadanía en octubre pasado. Me gustaría invitarte a reflexionar sobre ese punto en particular. Sí. Totalmente, Francisco. Esta es una emergencia que es social, no es sanitaria. Esta es una emergencia que no tiene, este es un virus que no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene vacuna. Esta es una emergencia que se juega todo en el ámbito social, donde hay una derivada, ¿cierto?, que es logística, que es económica, pero donde el origen está en el virus. Pero voy a hacer algo que obviamente no ocurriría, pero un ejemplo, si este virus estuviera dando vuelta o estuviera presente en las superficies de una isla abandonada, no significaría ningún problema. Pero más aún, todas las medidas que impiden que una persona se contagie está hoy día en las manos nuestras y por lo tanto es una emergencia social. Aquí voy con esto en lo económico. No puedo poner a una persona, no puedo pensar que una persona va a acatar una medida de control si no soy capaz de poner las medidas sociales de base antes. Es decir, evitar que una persona no tenga que enfrentar entonces la disyuntiva entre salud o sustento. Y por lo tanto, esta es una emergencia social, pero la hemos medicalizado en extremo y eso yo creo que también tiene una razón en términos del lenguaje que se ha usado. También es parte de una estrategia, ¿no?, de establecer un lenguaje como, digamos, más medicalizado, que se entiende menos, que todo se transforma en números. Creo que esto es muy complejo porque, bueno, yo no estaba en el país para el estallido social, yo volví en marzo a Chile, pero claramente esto se diferencia a las causas al calor que había en el estallido social. Yo creo que esta emergencia, como las emergencias escalan en lo social, creo que se está incubando y están los componentes para generar un estallido social que no tiene techo, a diferencia del otro, y que probablemente podría poner en serio riesgo la estabilidad institucional, porque se basa en el hambre, en el miedo, en puros elementos básicos y que además con carencia de conducción y liderazgo que ha sido relevante y que eso obviamente viene desde también el estallido social y antes. Pero me parece un tema interesante y muy importante además de tomar las medidas para que eso se prevenga, pero para eso hay que cambiar la estrategia. Tremendo cierre con esa aseveración de Michel Delherbe, consultor en gestión de emergencia, amplia trayectoria en nuestro país, en el extranjero. Te queremos agradecer tu tiempo, Michel. Un gusto haberte tenido acá en el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Que estés muy bien. Tú también. Gracias Karen Candia, gracias Francisco Martinich de Radio UDEC y Radio La Discusión y Diario también La Discusión. Que estén muy bien, compañeros, compañera. Muchas gracias, Galo. Por supuesto, también agradecer a Michelle, efectivamente una muy buena clase y nos ha dejado unos datos muy importantes para tomar en consideración. Por supuesto. Cerramos. Muchas gracias, un saludo. Cerramos una tremenda semana. Gracias por la sintonía. Recuerden que Medios UDEC lo escuchan hoy a las 19 horas en la Radio UDEC y el día sábado a las 19 horas en la Radio La Discusión allá en Chillán. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, a cuidarse en la cuarentena este fin de semana y bueno, la próxima semana en Tomé y Penco. Adiós.
TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.